presentación de Guillermo de Santis. Es profesor de Historia de Literatura Griega y Lengua Latina en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba e investigador independiente del CONICET. Sus intereses se centran en el teatro del siglo V o V, especialmente la tragedia y poesía épica latina. En la actualidad sus estudios se centran en el drama satírico clásico, tema sobre el que versará este curso. Dirige el programa de estudios clásicos en el Centro de Estudios de la Sociedad y la Cultura, en cuyo marco organiza los seminarios de cultura clásica, y desde 2019 integra la mesa de ADEC, la Asociación Argentina de Estudios Clásicos. Bueno, eso, ¿no? Los dejo entonces con Guillermo y estaré acá atento a cualquier indicación, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. No vamos a perder más tiempo en presentaciones. Bueno, antes de iniciar concretamente con el contenido del curso, explicar un poco los alcances que tiene y también el material que dejé en una carpeta de Drive. No sé si alguno ha podido acceder, si alguno me puede compartir eso. Les dejé un link para acceder a esa carpeta de Drive, en donde tienen alguna bibliografía, por supuesto mínima y elemental, pero bien, perfecto, gracias María Cecilia, pero que cubre la mayoría de los aspectos que quisiera tratar en el curso. Van a ver que toda esa bibliografía, excepto un artículo de la revista Dioniso del profesor Máximo Di Marco, que está escaneado por mí, con mi teléfono, de una manera bastante veloz, pero es un artículo que se encuentra en el Instituto de Filología Clásica de la Universidad de Buenos Aires, y en internet no se encuentra. Todo el resto de lo que está allí se halla disponible en internet, de manera que, digamos, me quedo con la tranquilidad de que se puede compartir, porque se puede acceder también. Acá algunos me dicen no recibí, yo envío un link para la carpeta de Drive. Déjenme ver si lo puedo copiar en el chat antes de iniciar el curso, y así ver, a ver, así ya lo tienen por las dudas. A ver si lo puedo pegar ahí. Ese link es el de la carpeta de Drive. A partir de allí pueden descargar esa bibliografía, y si eventualmente puedo ir agregando, o si requieren algún material que esté a mi disposición, digamos, en PDF, lo puedo subir con mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar entonces este curso. Primero, haciendo alguna introducción antes de leer los textos, pero que son absolutamente necesarias. Es una introducción que yo considero absolutamente necesaria, porque a partir de esta introducción vamos a fijar algunos puntos de análisis, algunas perspectivas de análisis en esta cuestión de las características estructurales y el rol dramático del coro. De manera que, si vemos con el avance de la presentación que los cansa, los aburre, ustedes me interrumpen y pasamos directamente a algún análisis de texto, es siempre más divertido, más lindo, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver entonces, si tienen allí el punto 1,
Ditirambo, drama satírico, tragedia. Proceso, evolución. Rápidamente, no vamos a leer grandes pasajes de autores extensos, ¿no es cierto? Pero sí hay que referirse al, digamos, muy conocido pasaje de Poética 1149, cuando Aristóteles dice que la tragedia proviene ex satiricú, es decir, de lo satírico, que en muchas traducciones traducen directamente como el drama satírico, estableciendo una relación de dependencia en este proceso de evolución de la tragedia desde el drama satírico. Vamos a dejar en suspenso un poco la noticia aristotélica y revisar algunas fechas. Por ejemplo, la Suda, hablando de Prátinas de Fliunte, dice que fue el proto-ségrapse satyrus, es decir, el primero que escribió dramas satíricos, de Arión de Metimna, que lo ubicamos, digamos, entre el 628 y 624, dice que a partir de esa época compone ditirambos cantados por coros de sátiros, ¿sí? Generalmente se acepta que era un ditirambo que permitía, que daba lugar a mucha improvisación, pero ustedes saben que los ditirambos que componía Arión no eran exclusivamente destinados a coro de sátiros, sino que la noticia de la Suda nos interesa porque señala que en algunos casos específicamente había coros de sátiros. Luego tenemos la noticia de Camaleón. Camaleón es un discípulo de Aristóteles que escribió puntualmente acerca de temas de literatura y teatro, profusamente, pero lamentablemente de su obra Perisatíron, o sea, acerca de los dramas satíricos, él tenía todo un pequeño tratado que fue famoso en la antigüedad, nos queda solamente el título y una línea, que es el fragmento 37, pero bueno, del fragmento siguiente, el fragmento 38, hablando de Tespis, nos dice que Tespis, en primer lugar, compitió con composiciones dionisíacas, Eiston Dionison, y que la llamaba satírica. Ahora bien, de estas noticias, a partir de estas noticias y de otras tantas, es posible también entender la apreciación aristotélica, porque generalmente se dice, bueno, pero si Aristóteles propone que deriva el drama satírico, hay una contradicción en Poética, porque más adelante, claramente Aristóteles dice que la tragedia deriva del ditirambo. Entonces, ¿cuál es allí la incongruencia? Bueno, en un artículo bastante reciente, mejor dicho, en un capítulo introductorio de un libro, Antonopoulos, tomando una serie de testimonios, entre ellos varios de los que están aquí citados, concluye en un rápido análisis de que Aristóteles no se refiere estrictamente al drama satírico, sino a composiciones donde participan coros de sátiros, ¿sí? Y propone de manera bastante plausible que en realidad el drama satírico tiene un desarrollo paralelo al ditirambo y que entonces en la noticia aristotélica, cuando se habla de la derivación de la tragedia, ditirambo y drama satírico están considerados ambos, ¿no es cierto? No, perdón, no drama satírico, sino ditirambos satíricos están considerados como, digamos, la materia prima a partir de la cual se desarrollan tanto el drama satírico y la tragedia. De manera que hablar de dependencia histórica de un género como la tragedia de otro como el drama satírico es bastante complejo. En general, lo que aceptamos es que tienen una evolución paralela, que la tragedia fue institucionalizada en las grandes dionisíacas mucho antes, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la primera vez que aparece en un testimonio un drama satírico representado en las grandes dionisíacas
es en la Olimpiada 61, es decir, entre el 536 y el 532, mientras que la tragedia ya aparece antes. De manera que sería extraño pensar que el desarrollo de la tragedia proviene parte del drama satírico, ¿no es cierto? Y sostener que el drama satírico es incorporado con posterioridad. Lo cierto a nosotros, la noticia que nos importa, en definitiva, es que a partir del 502, 501, ¿sí? Es decir, con la reorganización pisistrátida de las grandes dionisíacas, coexisten las tres formas dramáticas, que son el ditirambo, no con coro de sátiros, la tragedia y un drama satírico con coro de sátiros. Es decir, el ditirambo el primer día y la tetralogía, tres tragedias y un drama satírico, en el tercer día. De manera que esa organización, que la vamos a ver sostenida durante todo el siglo V y en realidad hasta la reorganización de las grandes dionisíacas en el 342, va a ser la organización clásica que nosotros vamos a tener en mente a la hora de hablar de las relaciones del drama satírico con la tragedia, ¿no? Con la trilogía trágica que lo precede. Bruno, si pasamos a la segunda página. Bueno, la inclusión del drama satírico tuvo ciertamente un propósito. La inclusión del drama satírico en las competencias dramáticas tuvo ciertamente un propósito. Y ese propósito es Dioniso, ¿no es cierto? La famosa noticia de Zenobio en el Epítome, que dice que los tragediógrafos, ¿no es cierto?, proponían obras, ¿sí?, escribían sus tragedias, pero udem proston Dionison, es decir, pero nada tenían que ver, nada acerca de Dionisos. Es una noticia interesante que está repetida por otros autores con otras de otras maneras. Es interesante porque muy temprano en la teoría literaria, vamos a decir así, griega, aparece esta cuestión de que la tragedia se aparta demasiado rápido del tema dionisíaco. Hoy sabemos los análisis, ¿no es cierto?, que se realizan, proponen otra solución, encuentran, digamos, temas dionisíacos, figuras dionisíacas permanentemente, de manera que es una noticia un poco engañosa. Lo cierto es que cuando se habla de Udem proston Dionison, es que la presencia de Dionisos o los mithoi trágicos, ¿sí?, ya no versaban fundamentalmente sobre la vida de Dionisos. Eso también tiene una explicación en la organización del concurso. Si el ditirambo es el que se refiere fundamentalmente al mito dionisíaco, ¿sí?, la tragedia encuentra un espacio diferente en el resto de los mitos importantes para desarrollar sus tramas. La introducción del drama satírico lo que intenta entonces, según Zenobio nos cuenta, es volver a marcar, ¿no es cierto?, que la tragedia también es un espectáculo dionisíaco y es parte del rito central a Dioniso de la festividad. Y es interesante ver que a partir del 520, ¿sí?, es decir, posterior a la primera representación que conocemos de drama satírico en las grandes dionisíacos, la cerámica nos muestra ya imágenes de sátiros en conjuntos que podríamos llamar corales, ¿sí? Cuando decimos corales nos referimos, vamos a ver algunas imágenes, a sátiros en posición de danza y a actores encarnando, ¿no es cierto?, a sátiros danzando, ¿sí? Antes del 520, estos sátiros danzantes no están presentes en la cerámica. Por lo tanto, se puede ver allí un término a partir del cual, 520, ¿no es cierto?, el drama satírico es una forma dramática ya aceptada
y establecida, si bien no institucionalizada formalmente en la organización de las grandes dionisíacas, pero sí está bien establecida en el público, en este caso ateniense. Y como decíamos, en el 501, ¿no es cierto?, es fundamental la posición del drama satírico, en cuarto lugar. Solo para aclarar, recientemente había una disputa interesante de dos filólogos, David Sansom, Massimo Di Marco, discutiendo acerca de la posición del drama satírico. David Sansom encuentra evidencia para decir que en realidad se representaba primero, pero la opinión común es que se representaba en cuarto lugar. Pasamos, Bruno, a la siguiente página, por favor. Ustedes me dicen, como yo no estoy viendo, ustedes me dicen si vamos siguiendo bien las páginas. Perfecto. Sí. En tercer lugar, tenemos que hablar un poco de la función de este drama satírico. Ya dijimos, por un lado, que la función era restaurar la primacía dionisíaca en las grandes dionisíacas, ¿no?, en la festividad. Entonces, una función que debemos considerar ritual, por un lado, claramente, es una función muy importante, y, digamos, a esta opinión adhieren sobre todo Bernard Seidensticker, profesor de la Universidad Libre de Berlín, y Richard Seaford, quienes consideran que los sátiros y Sileno no solamente son personajes del folclore y el mito aptos para una representación dramática, sino que encarnan en sí mismo, se pueden desarrollar todos los aspectos que el público reconoce, ¿no es cierto?, de la festividad dionisíaca. Una música, un tipo de música, un tipo de danza, el permanente deseo, apetito por el vino, el apetito sexual, la liberación de ataduras, y esa entonces sería la función, ¿no?, de esta cuarta representación dramática en las grandes dionisíacas. Por su parte, Patrick O'Sullivan, que es otro gran estudioso del drama satírico, adhiriendo parcialmente a esta posición, sostiene que lo que hace el drama satírico es contraponer a la visión destructiva y terrorífica de la vida de la tragedia, ¿no es cierto?, una faceta más jocosa, y que en realidad esta doble faceta responde muy bien a la identidad del dios regente de la festividad. Otra función que se remarca es el efecto emotivo psicológico, lo que la tratadística griega llama diágesis y los gramáticos latinos traducen como relaxatio o dilectatio. Y quienes adhieren a esta posición, que son Seidensticker, Dana Ferri Sutton, que es otro estudioso importante, del cual ya vamos a hablar un poco también, y Massimo Di Marco, sostienen que el drama satírico ofrece no una faceta contraria a la tragedia, sino que, como se refleja en sus propias tramas, ofrece una faceta menos compleja y en ese sentido más optimista. Massimo Di Marco agrega que además es un drama hilarante y que es mucho más refinado en algunos puntos estéticamente, incluso que la tragedia. Otra función que se destaca del drama satírico es entenderlo como drama antropológico, ¿sí? El drama satírico es previo al desarrollo de la civilización. Es decir, nosotros tenemos, por supuesto, en el drama satírico menciones de ciudades, de instituciones, pero específicamente en las tramas aparece el mundo preurbano, el mundo del campo, aparecen seres maravillosos, el tíasos dionisíaco, es decir, la precivilización, ¿sí? Quienes mejor defienden esta posición
son los franceses François Lizarrac y Lasserre, a la que también adhiere Seinesticker y recientemente Edith Hall en un capítulo del libro que lleva, digamos, más al extremo la posición y sostiene que mientras que la tragedia muestra a un hombre ciudadano, político, sometido a los vaivenes de la divinidad y al poco control de su propia suerte, ¿sí? Lo cual es contrario a la ideología cívica ateniense, el drama satírico reinstaura, ¿no es cierto?, un falocentrismo casi machista, digamos que al final de la tragedia deja contento al público masculino diciendo, bueno, en definitiva, ¿no es cierto?, los hombres, ¿no?, somos los que seguimos teniendo el control aquí en la ciudad. Una posición algo extrema, a mi modo de ver, tendremos, creo, ocasión de debatir un poquito. Y en este sentido, en este drama antropológico, pero con otra dirección, aparece Lowell Edmunds, que tiene un artículo muy interesante y que paradójicamente yo no veo citado casi nunca, ni siquiera en volúmenes que recopilan, que actualizan información. Lowell Edmunds propone un artículo que está publicado en Revista Occidente, lo publicó en español. Entiende que el drama satírico, en lugar de operar con la materia mítica, opera básicamente con el sustrato folclórico, lo cual lo hace mucho más popular, menos estilizado, ¿sí?, y menos apropiado para reflexiones filosóficas o más profundas como la tragedia. Finalmente, una cuarta posición, que es entender el drama satírico como un drama de los márgenes, es decir, un tipo de representación cuyos componentes estéticos están destinados a un público estrictamente no urbano. Y esto coincide con la afirmación del drama satírico en el espectáculo trágico con las reformas de Clístenes. Clístenes, ustedes saben, en 508, las reformas de Clístenes incorporan a un sector grande de la periferia de la polis, ¿sí?, al cuerpo político. Bueno, entonces ese nuevo integrante requiere un espectáculo trágico, ¿no es cierto?, también a su medida. La tragedia no responde a sus intereses, porque la tragedia fundamentalmente es un drama ciudadano, ¿sí? Y entonces el drama satírico tendría como función en el espectáculo trágico y en la sociedad, ¿no es cierto?, ofrecer, ¿sí?, un teatro concreto para todo ese nuevo sector de la población. Y a esta posición la han desarrollado Luis Enrico Rossi, Pierre Belk, y también adhiere Bernard Seinesticker. Como verán, en las cuatro posiciones que los autores plantean a veces de manera tajante y dirimente una de otras, Seinesticker está en todas las posiciones. Y me encargué puntualmente de colocarlo precisamente porque él, con muy buen juicio, en un artículo del 2003, que no se lo subí porque no lo tengo en PDF, sostiene que ninguna de estas cuatro posiciones es antagónica. Y es más, con un análisis bastante detenido de el corpus satírico general que tenemos, que es bastante poco, pero consistente para algunas teorías, él entiende que las cuatro funciones son perfectamente coordinables en el sistema de no solamente del drama y de las grandes dionisíacos como festividad e institución de representación dramática, sino también como función social del drama satírico. De manera que nosotros no nos vamos a inclinar por una u otra, sino que siguiendo digamos, esta posición, digamos, de Seinesticker, vamos a ver
que en el drama satírico tenemos elementos que nos permiten decir que esas cuatro funciones están bien representadas. Pasamos a la siguiente página. Bueno, como el curso lo que se propone es un análisis de algunos coros satíricos de Esquilo, vamos a hablar puntualmente de el drama satírico de Esquilo. Si nosotros vemos las didascalias, ofrecen solo 10 nombres completos de tetralogías, ¿sí? 3 de Eurípides, 2 de otros poetas, uno de Prátinas, que en realidad aclara que fue representada de manera póstuma por su hijo, y uno de un poeta bastante ignoto, Genocles, y 5 de Esquilo. Aquí yo les transcribo las 5 tetralogías de Esquilo. Fíjense que las fechas van del 472 al 458, es decir, un arco temporal de producción no completa de Esquilo, pero prácticamente completa, está, digamos, abarcó el 70% de su producción. Y si leemos los nombres de las 3 tragedias del drama satírico, Fineo, Persas, Glaucos, Ponneus, Prometeo, Layo, Edipo, 7 contra Tebas, Esfinge, Suplicantes, Egipcios, Danaides, Amimone, los Edonoi, le puse una S más, Basaridai, Neaniscoi, Licurgo, Agamemnón, Coéforas, Eumenie, Proteo. Vamos a ver que son 5 tetralogías unidas temáticamente, ¿sí? Con esto no queremos decir que todas las tetralogías de Esquilo sean unidas temáticamente, ¿sí? Por ejemplo, y que no sea tan fácil encontrar a veces la unión temática. En el caso de La Esfinge, Mimone, Licurgo y Proteo, es directo porque son episodios que pertenecen exactamente al mismo mito. En el caso de Fineo, Persas, Glaucos, Potneus y Prometeo, es un poco más complejo, y cuando veamos un coro de Prometeo satírico, vamos a ver que el elemento fuego y el elemento antorcha es quizás un elemento regente allí, recurrente, transversal a toda la tetralogía, y que podría ser, digamos, la clave para entender la unidad temática. Ahora, esta unidad temática es referida por los testimonios como una de las claves para entender a Esquilo como el rey del drama satírico. Diógenes Laercio y Pausanias son 2 testimonios muy consistentes, muy claros, además tardíos respecto de Esquilo, es decir, que tienen una perspectiva histórica ya bastante desarrollada. Sostienen que Esquilo es el satirógrafo más renombrado y el más alabado por toda la tradición, ¿sí? El rey del drama satírico. Uno de los aspectos es su capacidad de componer un drama satírico dentro de un mito que anteriormente ha producido 3 instancias trágicas, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de esta cuestión acerca de si el drama satírico ofrecía, ¿no es cierto?, o la cara risible u optimista de la vida frente a la tragedia? Bueno, hay testimonios en la antigüedad que van por ese lado, y lo que proponen es que justamente Esquilo sabía manejar dentro de un mismo mito, ¿sí?, esta doble faceta de lo terrible y lo jocoso, y entonces ese era un aspecto que lo colocaba, digamos, en la cúspide de los satirógrafos. El otro aspecto es el aspecto lingüístico y léxico, ¿sí? Ya sabemos que Esquilo es reconocido, ¿no es cierto? Si recordamos a Ranas de Aristófanes,
digamos, es reconocido por al menos dos cuestiones en Aristófanes, no solamente dos, pero hay dos que son muy importantes, que están presentados como críticas bastante ácidas de Eurípides, por otra parte, ¿no? Su léxico altisonante, su afición a componer en una sola palabra sintagmas enteros, ¿no? El famoso adjetivo de guerrero que lleva la lanza con la punta en alto, todo es una sola palabra para Esquilo. Ese carácter léxico aparece también en el drama satírico, ¿sí? Pero con otra condición. Allá en la tragedia, ese carácter altisonante hace a la tragedia de Esquilo una tragedia pesada y tendiente a la épica. Mientras que en el drama satírico, todo ese léxico que sigue teniendo las mismas características de altisonancia y de composición, ¿sí? Lleno de jápax, ¿sí? Aparece un elemento que es la procacidad. Al mismo tiempo que es altisonante, Esquilo, la antigüedad lo reconoce como el más procas de los satirógrafos. Por lo tanto, tendríamos nuevamente esta doble, ¿no? Estos dos polos que parecen contrapuestos. El lenguaje más altivo y el lenguaje más procas. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, en la tratadística antigua hace que Esquilo sea reconocido como el primero de los satirógrafos. Pasamos a la siguiente página. Y tenemos que empezar a hablar un poco de la producción, porque si vamos a ver algunas cuestiones estructurales y roles dramáticos, necesitamos tener en mente aspectos generales de la representación. Pollux, el lexicógrafo, que para el drama satírico los lexicógrafos son absolutamente valiosos, porque el drama satírico presenta en todos, en Sófocles, en Eurípides, en realidad en todos los poetas satíricos, ¿sí? Una característica del drama satírico es la creación de vocabulario. Entonces los lexicógrafos nos aclaran muchísimo desde su momento de la lengua y de su perspectiva, ¿no es cierto?, nos aclara muchísimo el sentido de muchos términos que son bastante escurridizos. Pollux, al hablar del drama satírico en general, ¿sí?, y al hablar del nombre de las máscaras, nos dice que hay 4 máscaras en el drama satírico. Una de Sileno, que es el Silenos Papos, o sea, lo que vemos traducido como Papo Sileno, es decir, Sileno, el padrecito de los sátiros. Una del sátiro Canoso, Sátiros Polios, ¿sí? Es decir, un sátiro ya anciano. La más común para el coro, que es la del sátiro joven barbado, el sátiros Geneion, y una alternativa para Sileno, que es la del sátiro calvo, el sátiros Ageneios, ¿sí? La remarco porque en la primera obra que vamos a ver es, digamos, muy probable que esta cuarta máscara, la del sátiros Ageneios, sea la que tiene nuestro Sileno. En la vestimenta se destaca el perizoma, que es una pequeña malla con cola de caballo y falo prominente, ¿sí? Que puede estar recamada, bordada también, de acuerdo a el rol dramático que el coro vaya a asumir, y tiene una vestimenta adicional según la caracterización concreta de la obra. Pueden aparecer con piel de cabra, con trozos de redes, con atuendo de atletas, ¿sí? Y esto ya nos va hablando acerca de que, a diferencia de otros de los coros de la tragedia, ¿sí?, hay un aspecto mimético en la vestimenta mucho más pronunciado. Es decir, cuando un coro de sátiros tiene, por ejemplo, aparece como colaborando con pescadores, bueno, aparecen, ¿no es cierto? Tenemos algunas referencias,
¿sí? Con el perizoma, el cuerpo desnudo siempre, pero con algunos pedazos de redes colgando, ¿sí? Es decir, que la ópsis es un elemento fundamental del drama satírico, ¿eh? Y para la constitución del coro, ¿sí? Los aspectos miméticos son siempre muy destacados. Siempre descalzos, ¿eh? Esa es una condición fundamental, ¿sí? Estar descalzos, y vamos a ver que en las obras hay permanentes alusiones a los pies, ¿sí? A los pies como danzan, a los pies como se mueven, a los pies que dan patadas, a los pies sucios, ¿eh? Siempre hay alusiones a los pies descalzos de los sátiros. Pasamos de página y vamos a hablar de un elemento que es central en todo coro, pero en el drama satírico particularmente, y que es el de la danza. Para la danza tenemos, digamos, pocos elementos lingüísticos en la teoría, ¿sí? Pero tenemos gran cantidad de imágenes que suplen y ayudan a contextualizar lo que lexicógrafos y tratadistas nos ofrecen. Como rasgo genérico formalizado, así como nosotros decimos, la tragedia tiene como danza la emmeleia, la comedia el córdax, para el drama satírico tenemos la síquinis. El nombre aparece por primera vez en Aristoxeno de Tarento en el siglo IV, ¿sí? Y Ateneo dice que, primero, reconoce que no sabemos, no hay relaciones léxicas con otras palabras, es decir, la etimología ya era desconocida en la antigüedad. Nosotros no sabemos la etimología de esta palabra que Aristoxeno nos transmite. Y Ateneo lo primero que dice es que es una danza sumamente difícil de clasificar. Y entonces dice, para poder nombrarla, para poder categorizarla, yo necesito compararla. ¿Sí? Con lo que lo puedo comparar es con una danza pírrica. La danza pírrica, sabemos que, ¿no es cierto?, es un coro, un típico coro casi de entrenamiento, en el sentido que es una danza veloz, donde los jóvenes necesitaban estar absolutamente atentos a los pasos, porque la velocidad y la secuencialidad imprimen precisión, ¿sí? La danza pírrica es la danza, digamos, por excelencia de la efemeria, ¿no es cierto? Donde el joven aprende la unidad coral. Pero dice Ateneo, es pírrica, pero es descoordinada o desacompasada. Es decir, que tiene la velocidad, pero no tiene la organicidad, ¿no? Y entonces, a partir de ese dato de Ateneo, nosotros podemos entender muchas de las imágenes que vamos a ver. Luego, en los lexicógrafos aparecen otros términos asociados a movimientos particulares, como si dijéramos a pasos de danza, ¿no es cierto?, que estaban bien estudiados. Por ejemplo, el estrobilós, que son giros, que nosotros podemos ver, generalmente, por ejemplo, aquí, por supuesto, perdón, es que ustedes no están viendo mi pantalla. Discúlpenme. Si están viendo la imagen del Museo Nacional de Ispina, a su izquierda, el primer sátiro que tiene su brazo izquierdo con la palma levantada hacia el cielo. Mi idea era marcar en la cerámica. Bueno, va a ser un poco más complejo. Perfecto, lo ven. Gracias, Pilar. Vemos allí que el sátiro está girando su cadera, ¿sí? Está terminando de dar un giro, que es el strobilós. El segundo movimiento es el sobás, que es el de la otra punta del cuello de esta ánfora que les estoy mostrando, ¿sí? Que es el sátiro poniendo su cara hacia el costado para mostrar al público de frente, ¿sí?, el falo del perizoma. Y entonces sobás es un movimiento obsceno, ¿sí? Son movimientos obscenos y juerguistas. El adjetivo juerguistas
cuando lo vi, me encantó, dije, esto tiene que ir acá. Muy bien. Otro paso que también puede estar asociado con el mismo de que recién hablábamos, es el conízalos, es el que levanta polvo, es decir, los pies golpeando sobre la orquesta y entonces la tierra, el polvo, ¿sí? Crearía una especie de pequeña allí polvareda, humareda, que sería muy característica de la velocidad, ¿no es cierto?, de esta danza. Sin embargo, Ezequiel dice que en realidad es una expresión metafórica para danza lasciva. Y el otro término que aparece es el podón ripé o podón diarrifé, que es ida y vuelta veloces de los pies. ¿Sí? La ida y vuelta veloces de los pies, que lo que es, digamos, difícil de entender, pero básicamente sería una especie de, para los que hacen gimnasia, de skipping, ¿no? De hacer pasitos cortos, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás a una velocidad inusitada. Entonces, en las imágenes de vasijas, nosotros, si bien no tenemos escrito cuál es el paso fundamental, podemos ver que siempre hay secuencias de movimiento. Y lo que nos interesa mostrar ya aquí es que en esta escena, que es una escena satírica, y lo sabemos por lo siguiente, porque aparece en el centro Dionisos ahí con el tirso, ¿no es cierto? Los sátiros que están con martillos, y fíjense que aparece desde abajo una divinidad, que es Hera, posiblemente viene a enloquecer a Dioniso como parte de, ¿no es cierto?, del mito, ¿no? La locura que lo obligó a Dioniso a divagar, y ante la aparición de la divinidad, el coro se exalta. ¿Y qué hace? Tenemos, en realidad en la imagen tenemos 5, ¿no? Uno más pequeño, uno que casi no se ve ahí porque la fotografía no para más, y 3 centrales, todos haciendo movimientos completamente diferentes. Es decir que en esta especie de instantánea, ¿no?, que el pintor, el ceramista allí concreta en el cuello de la ánfora, muestra un aspecto central del coro satírico, ¿sí?, que es la disparidad simultánea de movimientos, lo cual, por supuesto, es impensable en un coro trágico. Pasemos de imagen, de página, perdón, y vayamos a otras 2 imágenes. La primera son 2 partes de un mismo plato, en cuyo interior hay una escena satírica también, la reconocemos porque a su derecha, ¿no es cierto?, hay un auletes, fíjense, y los sátiros que tienen no sabemos bien si son antorchas o odres o vasijas, aparentemente, muy probablemente con vino, y fíjense que nuevamente todos los sátiros en distintas posiciones. En la secuencia, ¿no es cierto?, se ve una danza donde cada uno coloca los pies y el cuerpo de manera diferente. Ahora bien, vamos a ver la imagen siguiente, que es un dinos de entre el 500 y el 480 a.C., es decir, ya un dinos perteneciente a la época en que el drama satírico está en su momento ya sumamente consolidado como espectáculo dramático y con mucha aceptación del público. Y tenemos allí no actores sátiros, sino tenemos a sátiros, o sea, el sátiro del folclore. Y fíjense que el sátiro del folclore, ¿sí?, baila un poco más acompasado que los sátiros verdaderos, pero fíjense los movimientos de las manos, ¿no? Los movimientos de las manos sí son bastante diferentes y están realizando el movimiento que habíamos visto de la pierna levantada en la imagen anterior, ¿sí? En la imagen penúltima, en realidad, de la página anterior. Fíjense que allí nosotros vemos
que ya se ha producido una simbiosis entre el imaginario folclórico del sátiro y el movimiento del coro satírico, es decir, ambos hacen lo mismo, al punto que es difícil distinguir cuál es, digamos, la influencia, ¿no? Y tendemos a pensar que es recíproca, ¿sí? Es decir, que el coro satírico se mueve de esa manera porque, digamos, en el imaginario los sátiros son desacompasados, pero el tipo de posición corporal que luego la imagen, ¿sí?, de la cerámica le atribuye a los sátiros del folclore, ¿sí?, es, digamos, una asimilación de las posturas del coro satírico, ¿sí? Es decir, no sabemos la dirección del préstamo hacia dónde va en este dinos, ¿eh? ¿Sí? Un dato muy, muy interesante. Pasemos de página. Vamos a ver ahora una de las vasijas más lindas que tenemos con elementos satíricos, porque además de estar, digamos, en perfecto estado de conservación, no solo, digamos, lo que es su estructura, si no tiene roturas, sino además está reconocida como una, digamos, donde los detalles de la pintura se han conservado de una manera casi milagrosa, que es muy famosa, son los 3 sátiros del pintor Tarpoley, que está en el Museo Nicholson de Sydney. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, digamos, para quienes saben en serio de lectura de estas imágenes, ¿no es cierto? Una especie de mirada de mayor introspección hacia lo que es el actor satírico. Tenemos a nuestra izquierda y en el centro a 2 jóvenes coreutas, ya con el perizoma, ¿sí?, puesto. Fíjense que está esa pequeña malla, un pequeño short, digamos, con el falo y la cola de caballo, ¿sí?, que está bastante recamado y adornado, ¿sí? Vaya a saber que los sátiros que encarnan, ¿no?, qué rol están encarnando. Tienen la máscara satírica en la mano, la máscara satírica de jóvenes, ¿no?, de sátiros jóvenes barbados, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de los 4 tipos de máscaras que Pollux nos menciona? Están aparentemente, digamos, dialogando, ¿no es cierto?, entre ellos, fuera todavía del ensayo o de la representación. Dice, la postura corporal es una postura que no es una postura de danza, justamente, ¿sí? No es una postura de danza. Mientras que el tercer sátiro, ¿sí?, el tercer coreuta, perdón, ya tiene la máscara puesta. E instantáneamente al ponerse la máscara, su cuerpo esgrime un movimiento, en este caso una especie de sobas, pero con el falo mirando hacia el costado, no de frente, sobas. Es decir, que esta idea de que el coreuta, ¿no es cierto?, apenas se coloca la máscara, inmediatamente encarna al sátiro. ¿Y qué es lo que muestra a ese sátiro encarnado? La posición corporal. Es decir, la danza, ¿no es cierto?, y el movimiento en la escena son un rasgo definitorio del género. Los sátiros no paran de moverse. No hay prácticamente momentos estáticos en el coro. Pasamos de página. Vayamos ahora a los componentes concretos de los personajes de un drama satírico. Y vamos a empezar por la figura de Sileno. Silenos o Silenos, ¿no es cierto?, son las 2 grafías que aparecen. Es un sátiro más. Es el padre biológico de los sátiros. De hecho, ¿no es cierto?, yo ahí le pongo de Igneuta y de Sófocles, 2 referencias. Dice, hola, peor de las bestias, hijos de este padre, le dice Sileno a sus hijos, Toiu de Patros, ¿sí?, se reconoce como padre, y sus hijos en otro momento le dicen, no, padre, ¿por qué te callas? ¿Sí? Los sátiros a Sileno.
Es decir, que la relación biológica de paternidad está clara en el drama satírico. Los sátiros del coro son hijos de Sileno. Muy bien. Como un sátiro más, integra el Tiasos dionisíaco, ¿sí? Y corretea ninfas y náyades, como todos los sátiros, ¿sí? Es decir, la edad avanzada no le quita a Sileno en ningún momento el apetito sexual, ¿sí? El rol dramático es más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que, como todo género literario en la antigüedad, y en este caso como género poético más que literario, ¿sí? Tiene un decurso en el tiempo y tiene, por lo tanto, un proceso que va mostrando los cambios. En el drama satírico de Esquilo y de Sófocles, ¿sí? Es decir, por lo menos lo que conocemos de Sófocles, con las dos grandes obras, digamos, grandes en el sentido de las dos obras que nos han llegado mayor cantidad de fragmentos, que son los rastreadores, es decir, Igneuta e Ínaco, lo que nosotros vemos, junto con los fragmentos de Esquilo, lo que nosotros vemos es que Sileno oscila entre portavoz del coro, es decir, corifeo, y actor. Es un rol dramático que Sutton definió como un tertium quid, ¿sí? Y que para él claramente es una evidencia de desarrollo histórico de este género dramático. ¿Por qué? Ciertamente nosotros tenemos, que yo no lo anoté en la primera página con las noticias acerca de la relación con el ditirambo y la tragedia, pero nosotros tenemos en Camaleón una noticia que es muy interesante, que habla del ditirambo y dice que hubo un momento en que Tespis decidió que a sus ditirambos les iba a separar un miembro del coro en sus ditirambos, iba a separar un miembro para que hablara a modo de solo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Dice Tespis. Porque como el coro canta y baila una extensión grande de verso, en determinado momento debía descansar. ¿Sí? Debía retomar aire. Y entonces esos minutos o esos segundos, ¿sí? Tomaba la posta el corifeo, ¿sí? Que se separaba incluso espacialmente el coro, dice, daba unos pasos, dice Camaleón, hacia un costado y hablaba él solo. Siempre se ha tomado, digamos, como ese primer paso en el ditirambo como digamos, el hito fundamental para entender el diálogo trágico. ¿Por qué? Porque si bien las noticias antiguas dejan claro que ese primer corifeo del ditirambo no dialogaba con el coro, justamente lo hacía para que descansara el coro, ¿sí? La tragedia, partiendo de esa primera innovación, hace que ese corifeo, ¿sí?, ya tome mayor independencia y se convierta en el protagonista, en el primer actor que va a dialogar con el coro. Y entonces tenemos allí la primera tragedia en la época de Prátina, Frínico, Quérilo, Esquilo, ¿sí?, de las primeras obras. Luego vendrá el segundo actor y luego, posteriormente con Sófocles, el tercero. Ahora bien, ese primer actor corifeo, ¿sí?, para Sutton es, digamos, Sileno, esta posición de Sileno, que en momentos forma parte del coro, en momentos dialoga con el coro y con los personajes, ¿sí?, con los protagonistas, entonces es una reminiscencia de aquel momento primero del drama satírico.
¿Cómo vemos este tertium quid, ¿no? Esta oscilación permanente de Sileno? Repito, en Esquilo y en Sófocles. Sileno, nosotros, por ejemplo, en Isneutai, no sé si han leído alguna vez los fragmentos de Rastreadores, ¿no es cierto? Llega Apolo, el argumento del himno homérico a Hermes, es decir, Apolo que viene buscando las vacas que Hermes ha robado, él no sabe que Hermes las ha robado, no las encuentra, pide ayuda a los gritos, un bando judicial diciendo que va a pagar tanto y que el culpable va a ser castigado con tal pena, y solicita ayuda. ¿Quién viene a ayudarlo? Sileno, ¿no? Irrumpe en la escena y dice, yo estoy aquí, decime qué necesitas, que encuentre mis vacas, perfecto, dice, yo soy el mejor encontrador de vacas que ha existido jamás. Y entonces Sileno no aparece con el coro, aparece solo y habla solo con Apolo, ¿sí? Y esto lo sabemos porque momentos después Sileno dice, ya se escucha el traqueteo de mis hijos que vienen en mi ayuda, los voy a alistar para ir, y entonces ingresa el coro a la orquesta en esta danza desacompasada, ruidosa que decíamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la misma obra, cuando ya están solos, Sileno y los sátiros, Apolo se ha ido de la escena, están rastreando, buscando, en un momento dado, el coro toma la palabra, ¿sí? Y durante 70, 80 versos, dialogan entre sí los coreutas, hacen pequeñas canciones. Es decir, Sileno virtualmente se ha silenciado o ha desaparecido. Está el coro solo en la orquesta. Y de repente Sileno viene y les dice, por ejemplo, les puse aquí uno, pero simplemente para ilustrar. En el verso 124, llega y los ve echados por tierra, oliendo el suelo, ¿no? Y les dice, ¿pero qué es este nuevo método, esta tecne, ¿no? Tinau tecne entende, Arexeures, ¿qué es esta nueva tecne, esta nueva técnica de rastreo que han encontrado? Viene y los critica. Quiere decir que él no estaba con ellos husmeando el suelo agachado. Porque si no, no tendría sentido la frase ni vendría a señalar, para risa del público, que estos sátiros ahora se las dan de perros a huesos. ¿Sí? Es decir, que Sileno opera allí prácticamente no como coreuta, porque no es parte, no como corifeo, porque tampoco es un coreuta que se separa y portavoz del coro, sino se comporta como actor. Pero en otros momentos, cuando se enfrentan con la ninfa Silena, ¿sí? Llega y se une, y quizás hasta se une espacialmente en la orquesta, ¿sí? A quejarse, ¿no es cierto?, de que Silena no les quiere entregar al ladrón Hermes. De manera que esta ambivalencia estructural de este rol dramático de Sileno es un aspecto siempre muy complejo a la hora de leer dramáticamente el texto, es decir, a la hora de ubicar dónde están unos y otros, ¿no? Porque no sabemos si Sileno está en la orquesta con el coro o está en la escena con los protagonistas. No sabemos si oficia de actor, no sabemos si oficia de corifeo. Y eso crea muchísimos problemas a la hora de distribuir las personas elocuentes en tiradas de texto que son claramente del coro, pero donde no sabemos cuándo habla Sileno o cuándo habla el coro, por ejemplo. Muy bien, pasamos a la siguiente página, donde vamos a ver el famoso vaso de pronomos. El famoso vaso de pronomos representa, ¿sí?, no es una escena satírica, sino que es, podríamos decir, un conjunto de sátiros, un coro de sátiros, ¿sí? Y una serie de actores, es decir, mucho para definir como una especie de casting, ¿no?
un casting de sátiros. ¿Qué tenemos allí? No vamos a entrar en la cuestión del número de los sátiros, pero tenemos dos planos claramente en la vasija. En el plano inferior vemos en el centro un auletés, ¿sí? Tocando su aulos. Al costado izquierdo, el sátiro en el típico movimiento de Sobás, que del que ya hemos hablado. Otros jóvenes coreutas con la máscara en la mano, por ejemplo, a nuestra derecha. Y en el plano superior tenemos los personajes, los protagonistas, que no sabemos bien quiénes son. En el centro está Dioniso y Ariadna, que no necesariamente son protagonistas, o sea, participan en esta supuesta obra, sino que muestran el carácter dionisíaco del drama satírico. Y me interesa que se fijen en el cuadro superior a la derecha. Vemos, en primer lugar, un Heracles muy ataviado ricamente, con una máscara en la mano y el mazo. ¿Se alcanza a ver eso? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, y al final de la fotografía se ve Sileno. Yo voy a poner aquí el detalle en la siguiente página, por favor, Bruno. Vemos allí el detalle de Sileno, ¿sí? Sileno tiene la máscara, ¿sí? Que es barbada, ¿sí? Barbada y calva, una barba canosa, anciano, pero él no está desnudo como el resto de los sátiros, sino que está vestido con uno de los atuendos que Hesiquio nos dice que solía vestir Sileno para diferenciarse del coro, que es el malotos gitón, que es el gitón lanudo, que es una especie de mímesis de la vellosidad animal, ¿sí? Y en este caso, además, tiene una piel allí de un animal colgando, aparentemente un felino, colgándole en el hombro. Y fíjense que si volvemos a la página anterior, Bruno, perdóname que te haga ir y volver, ¿está hablando con quién? Está hablando con Heracles. Es decir, está en posición de actor. Si bien esta no es una escena, ¿sí? Su participación aquí en esta, este ensayo quizás que podemos estar viendo, está hablando con el protagonista del drama satírico, con Heracles. ¿Sí? Sí, está en función de actor. Mientras que el coro está fuera del alcance de estos personajes. ¿Sí? Entonces el vaso de pronomos, que además da otras cuestiones muy debatidas, por ejemplo, muestra 11 coreutas, ¿sí? Y por la fecha del vaso de pronomos, que es del 430 aproximadamente, ya sabemos que el coro tenía 15 miembros, pero si contamos en el coro a los músicos, a los dos músicos del centro y a alguna otra figura que parece ser un coreuta, se suman tres o cuatro más y ya parece que estamos en 15. Bueno, son toda una cuestión, digamos, absolutamente muy debatida. Yo en ese tipo de discusiones concuerdo nuevamente con Sandy Sticker, que dice no podemos pretender que el pintor de una vasija, ¿no es cierto?, quiera ofrecernos representaciones perfectas y exactas. Poner 3 coreutas, 4 coreutas, 7 coreutas, 11 coreutas, 15, significa poner un coro de sátiros. Es decir, lo que importa es el conjunto que evidencia que allí hay un coro de sátiros. Guillermo. Sí. Una pregunta, soy Ivana, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás, Ivana? ¿Qué Antes de que se vaya la imagen, ¿qué sí. sería esa figura alada que está después, digamos, de Heracles? Sí. ¿Qué sería esa representación? Esta es vos sabés que tendría que, si me esperás un segundo, te digo con exactitud, porque esto es lo que tiene bueno hablar de casa, uno tiene los libros al de mano. Entonces, ya te digo con total exactitud, dame un segundo. Sí, la pregunta es porque si es la representación así como realista de un tras de escena, de un casting. No, parece raro. no, es una representación
metafórica de la tragedia. Fíjate que esto que nosotros tenemos al lado de la figura alada, ¿sí? Sería la representación de la musa trágica, ¿sí? Una metáfora. Y este ser alado es como una especie de, metafóricamente, de enaltecimiento de la tragedia. Ah, bien. Pero ya te digo, a ver si lo encuentro rápidamente, ya te digo con exactitud, si encuentro en el libro de las imágenes, no, pero es una alegoría. Perfecto, gracias. No, espérame, ya te digo enseguida. Es el deseo, una alegoría porque incluso aquí en la foto no se ve, pero no, es Ímeros, no Eros, Ímeros Pilar. ¿Está bien? Pero claramente emparentado con Eros, efectivamente, sí. Y al lado está la musa, trágica, ¿sí? Y está justamente poniendo en énfasis el carácter erótico de esta representación. Aquí no se ve, pero está escrito encima, digamos, recorriendo el contorno de la figura al lado, Ímeros. Bien, muchas gracias, Guilla. Muy bien, eso digo, eso es lo bueno de trabajar acá. Uno tiene los libros, puede constatar inmediatamente. Bueno, Bruno, te pido que pasemos entonces 2 páginas, es decir, salteemos la que ya vimos de Sileno con el Malotos Gitón y vayamos a la siguiente, donde vamos a ver a los caracteres y personajes. El drama satírico, ¿sí? Una característica fundamental que tiene es la fuerte tipificación. Es decir, siempre vamos a ver tramas similares, personajes similares, el coro es siempre el mismo, son siempre sátiros, lo cual lo distingue enormemente de la tragedia y de la comedia. ¿Qué vamos a ver? Monstruos, ogros, piensen en el Cíclope de Eurípides, ¿sí? Que son generalmente, están en situación de amos de los sátiros. Cíclope, Anteo, el tiránico rey egipcio Busiris. Los sátiros se presentan siempre como duloi o diaconoi de los ogros o monstruos. O sea, están siempre en posición de esclavitud y añorando escaparse de esa esclavitud para volver al fiasos de su señor Dionisio. Aparecen héroes, ¿sí? Los protagonistas son héroes. Son héroes típicos de la tragedia. Es decir, que tenemos un registro en la escena combinado, mixto. Los héroes de la tragedia que mantienen su registro léxico y su comportamiento e incluso, digamos así, su ethos sigue siendo trágico. Es decir, ¿no es cierto? Este ethos de la tragedia ática que pone siempre, digamos, en fuerte discusión los antiguos valores aristocráticos, épicos. Bueno, esos protagonistas mantienen ese registro en el drama satírico. ¿Sí? Hay héroes que se caracterizan por su fuerza física, como Heracles, Teseo, Perseo, son recurrentes. Heracles es, digamos, recurrente en el drama satírico. Luego hay héroes astutos, como Odiseo, como Sísifo, el propio Teseo. Aparecen dioses como Dioniso, Hermes, Poseidón, Apolo. ¿Sí? O sea que hasta allí, digamos, si nosotros vemos el punto héroes, dioses, ¿sí? Nada que no aparezca en tragedia. Y aparecen jóvenes bellas, Amimona, Dánae o las ninfas en general, que son todas jóvenes y bellas. De manera que el elemento monstruoso, ¿sí? y la situación siempre esclavizada de los sátiros es lo que uno de los aspectos que a mi modo de ver lee muy bien Lowell Edmunds cuando yo le decía ese artículo poco citado que dice, atención, en el drama satírico no hay que buscar permanentemente una base en el
mito en el mito prestigioso, sino en el elemento folclórico. El monstruo, el ogro, que esclaviza, que devora, ¿sí?, que somete, es típico del folclore. De manera que, y por supuesto, en todos los catálogos de lore, de las funciones de prop, aparecen permanentemente, ¿no?, este tipo de personajes. Entonces, eso abona a esta también, a esta teoría de un drama que apunta a un elemento marginal de la población, ¿sí?, que no es que desconozca los mitos, pero no está interesada en esa estilización del mito, sino que tiene al folclore como trama más viva, más cotidiana, ¿sí?, de referencias, ¿no?, en su vida diaria, digamos, a estos elementos del folclore, y entonces se le hace más atractivo. Pasamos la página, por favor, Bruno. Y vamos a la escena. De la escena yo no les puse aquí la famosa descripción de la escena de Vitruvio, porque es archiconocida. Vitruvio dice que en la escena satírica hay ramos de uva, ríos corriendo, pasto, se ven pinturas de montes, porque precisamente es una zona campestre, una zona no ciudadana. Ahora, en general, la antigüedad, los tratadistas griegos dicen que la escena trágica, satírica, discurre siempre en los schatia, es decir, en los márgenes. Esos márgenes pueden ser los límites de la ciudad y las costas, como en Arrastradores de Redes, ¿sí?, valles y montes, como en Igneuta y de Sófocles. De hecho, allí a uno de los coreutas se lo llama Urías, es decir, montañero, ¿sí?, lo cual no extraña porque en la hímnica a Sileno se lo llama Oreímacos, es decir, el que lucha en montañas. Otro es el cíclope, ¿sí?, que transcurre, por supuesto, en una taberna en el monte Etna, en templos no ubicados en centros urbanos, como el templo de Poseidón en Corinto, que es un templo, ¿no es cierto?, ubicado en las afueras del centro urbano, como en los emisarios de Esquilo. Pero tenemos un drama satírico, siempre hablando de la época clásica del siglo V, de este espacio político ciudadano, que es el Euristeos de Eurípides, que transcurre en la puerta de un palacio. Pasamos me estoy apurando un poquito, pasamos la página. Y vayamos ahora a ver los temas típicos. Dijimos que el drama satírico es fuertemente tipificado en sus espacios, en sus personajes, en su danza, también en los temas que trata, ¿sí? Los temas favoritos del drama satírico son, con toda claridad, Dioniso y sus Íasos, ¿sí?, las actividades favoritas de los sátiros, ¿sí?, que es participar precisamente en el Tíasos, el danzar, como vimos en el pintor de Terpolei. Es decir, hablan permanentemente. Qué ganas de volver con las ninfas, qué ganas de danzar permanentemente, ¿no? La servidumbre y liberación, ya hemos visto que se presentan siempre como esclavos de, y entonces los héroes piden ayuda a los sátiros, siempre en pago van a ofrecer liberarlos del monstruo, del opresor de turno. También tenemos dos obras, como son Ismeasai, o sea, los participantes de los juegos ídmicos de Esquilo, y Rastreadores de Sófocles, entre signos de pregunta, donde los sátiros quieren escapar, pero de su déspota señor Dionisos, que no los dejan ser, ¿no? Ellos quieren ser otras cosas y Dioniso los obliga a ser siempre parte del Tíasos. Otro tema bien tipificado son las nuevas tecnai. Ya hablamos de, por ejemplo, este modo de rastreo, que son desarrollos culturales. Por ejemplo, en Igneutai, el rastreo, cómo se debe beber en un simposio en el Cíclope, formas musicales
también en otros dramas satíricos. Descubrimientos, objetos. La lira en Isneutai, el fuego en el Prometeo de Esquilo, el vino en el Dionisíscos de Sófocles. Elementos maravillosos. Sobre todo, digamos, tenemos el Glaucos Pontios, que es un gigante marino, que tenemos noticias que en la escena simulaba emerger del mar y aparecía, dice el Escolio, todo lleno de algas marinas, y el Escolio es muy gracioso porque en ese afán de los escoliastas, en ese afán ekfrástico de los escoliastas, dice que además olía a algas y a mar, ¿no? Como si en teatro yo pudiera lograr semejante cosa, ¿eh? Y por ejemplo, si pensamos en la vasija que vimos de los sátiros danzando con la aparición de Hera desde abajo, ¿sí? Ahí tenemos un elemento, un zauma, ¿no es cierto? Esta Hera que emerge desde el piso y los sátiros despavoridos que se asustan. Y el último tema tipificado es la crianza de niños, mortales o divinos, ¿sí? Que tiene una directa relación ritual con el rito de la antesteria, ¿no es cierto? El rito previo al espectáculo trágico, donde se celebra el nacimiento y la crianza de Dionisio, ¿sí? Y que está sumamente claro en Rastreadores de Sófocles, donde la ninfa Silena está criando al Hermes recién nacido por encargo de la diosa Maya. Muy bien, tenemos, por ejemplo, si pasamos de página, esta hermosa vasija, que no es un coro de sátiro, es un sátiro, con un sátiro pequeño en brazos, ¿sí? Y se lo ha llamado el pintor del ángel volador, porque el niño parece, ¿no es cierto?, estar como en una actitud como de pegar vuelo, ¿no? Lo tiene sobre los hombros, lo está haciendo jugar, muestra la imagen, uno de los caracteres de los sátiros tan marcados, que es que con los niños son absolutamente bondadosos, ¿sí? Y como tienen esta cualidad jocosa y juguetona, se adaptan muy bien a lo pueril. Precisamente, la definición de Demetrio, el drama satírico, como tragedia paitsusa, es decir, tragedia al estilo de niño, ¿sí? Paitsusa, pueril, que nosotros en realidad traducimos jocosa, porque en realidad tiene otro sentido, pero muchos lo han interpretado y algunos siguen defendiendo esa idea de que el elemento pueril en el drama satírico es un elemento también tipificado. Y esto justamente, es uno de los elementos folclóricos importantes de este drama satírico. Muy bien, eso, digamos, para que sirva como introducción a las características del género y para que podamos analizar los textos teniendo en cuenta esto que hemos dicho. Ahora, hablé demasiado y fue todo bastante narrativo. Y como decía, una profesora mía, Marta Elena Caballero, cuando me permitió dar por primera vez una pequeña clase, terminé así todo como hoy y le digo, bueno, profesora, ¿qué tal estuvo? Muy mal, me dice, no citaste un texto. ¿No? Y como estaba hablando de filología y de literatura y te la pasas citando autores y cosas, y no fuiste nunca al texto. Entonces tenemos que ir al texto, ¿no? Pero antes, en la siguiente página, vamos a ver uno de los aspectos que nos interesan fundamentalmente en este curso, que es el rol del coro satírico. Sainz-Sticker dice que en la tragedia tenemos diferentes coros con el mismo rol. El rol de la tragedia, que es, ¿no es cierto?,
aconsejar a uno de los protagonistas, es decir, estar siempre en dependencia de un personaje, aconsejarlo, lamentarse con él, alegrarse con él, ¿sí? Atemorizarse con él. En el drama satírico es siempre el mismo coro, es decir, son siempre sátiros, pero con roles diferentes. Es decir, son siempre sátiros, pero unas veces son pescadores que ayudan a uno u otro, otras veces son labradores, otras veces son viñateros, otras veces son atletas, ¿sí? Y esa formulación así sintética de Silent Sticker es prácticamente así una fotografía de la situación del coro satírico. Uno se pregunta siempre, ¿cómo podía tener éxito este tipo de representaciones si el público sabía que después de 3 tragedias inmediatamente venía un drama donde había sátiros que eran esclavos de alguien, que se entrometían en alguna trama mítica, que se les prometía libertad y después una serie de sucesos había un final feliz? Es decir, todos sabíamos cómo empezaba, dónde estaba el núcleo de acciones y cómo terminaba. ¿Cómo podía ser eso? Bueno, esta cuestión que se puede saldar de varias maneras. Uno, no tenemos por qué pensar que las expectativas del público ateniense son las mismas que las nuestras, ¿no? Por algo tenemos una diferencia, una distancia cultural importante, pero sobre todo es ver el rol del coro satírico, es decir, qué roles iba a asumir, qué características este coro satírico iba a asumir para tensionar las tramas y para propender a modificaciones de estos mitos archiconocidos, ¿sí? Y entonces poder allí ver cómo insertar el elemento risa, cuándo, de qué manera se podía hacer. Entonces, el rol coral, vamos a decir así, ¿no? Lo define. Primero, la trama específica. Es decir, hay una trama en la cual el coro se va a insertar. Pensemos, por ejemplo, en arrastradores de redes, ¿sí? Dánae y Perseo en el arca han sido arrojados desde arco y llega el arca navegando por el mar hasta la isla de Sérifos. Hay un pescador que suponemos que es Dictis, el protagonista, el héroe bueno, tira la red, pesca algo y de repente es algo tan grande que, ¿no es cierto?, está con Sileno, ¿sí? Está con Sileno pescando y entonces de repente han atrapado el arca, empiezan a sacar la red, es demasiado pesado y piden ayuda. Por favor, que vengan a ayudarnos, se nos rompe la red. ¿Quiénes van a venir? Los sátiros, ¿sí? El momento en que los sátiros ingresan, ¿sí? A partir de ese momento, la trama del mito deja de ser trama del mito para ser trama satírica. ¿Por qué? Eso es muy importante porque los dramas satíricos, en su 95%, al menos lo que conocemos, trabajan sobre los mismos mitos que la tragedia. Entonces, es también una visión diferente del mito, ¿no?, la que tenemos en el drama satírico. La vestimenta de los sátiros. Ya dijimos que los sátiros, ¿sí?, a diferencia de la tragedia, tienen una vestimenta absolutamente mimética, es decir, ya va mostrando en función de qué aparecen esos sátiros en la orquesta. Si van a estar en función de atletas, van a ir vestidos como atletas. Si son pescadores, van a aparecer con pedazos de redes, ya dijimos. Luego tenemos la geografía. Los sátiros aparecen en todo el orbe conocido, ¿sí?, de Grecia. Aparecen en Beocia, aparecen en Tracia, aparecen en cualquier lado. No necesitan una justificación de saber si son ancianos de Argos. No, ellos pueden aparecer en Argos y nadie se va a cuestionar absolutamente, ¿sí?, de por qué están en los márgenes de Argos. Aparecen y punto. Tienen ese
esa característica. Y luego, el rol coral está determinado no solo por el rol efectivo, sino por una característica típica de que yo creo, una característica genérica, que es que no solo son un coro de sátiros que encarnan o sea, en una doble representación, representan sátiros que representan atletas, pescadores, viñateros, etc., sino que además ellos mismos se imaginan en ese momento siendo otra cosa o aspirando a ser otros. De manera que el rol coral es un tema, digamos, vamos a decir así, para la semiosis de la escena, fundamental. Y por último, esta definición, también así, digamos, como una foto, como la de Side Sticker, de Rossi, que dice: Coturno, es decir, el personaje importante del mito, Edipo, Apolo, ¿sí? El héroe, el dios importante, y un coro que llora, es tragedia. Ese mismo personaje y un coro que fuerza la risa es drama satírico. Entonces, con estos elementos en mente, si se puede tener todo esto después así de una velocísima explicación o presentación, me gustaría que pasáramos hoy a analizar el primer texto para que no se diga que no vimos texto. Puede ser, ¿qué les parece? Era una pregunta. Perfecto. Bueno, perfecto, bueno. Perfecto, bueno. Yo le voy a pedir un minutito para tomar agua y descansar la voz un segundito. Y mientras tanto, Bruno, te voy a pedir que pases de página. Muy bien. Lo más esperado, sí, exactamente. Todo lo demás, diríamos, es menor. No, pero vamos a intentar articular eso que hemos dicho con el texto. Lo primero que vamos a ver aquí es parte, ¿no? Porque no es todo, es parte del fragmento 47A de arrastradores de redes de esquí, ¿sí? Es decir, este drama satírico, cuya fecha no podemos establecer, lamentablemente, tampoco sabemos a ciencia cierta la composición de la tetralogía, pero sabemos que dos obras como Dictis y Polideutes pertenecían a esta trama, es decir, que es una tetralogía aparentemente de continuidad temática, como habíamos visto. Y este fragmento, ¿sí?, nos ofrece, además de poder ver muchos aspectos del drama satírico, nos ayuda en otras cosas. Tenemos la suerte de tenerlo, un fragmento encontrado en 1912, editado primera vez en 1912, por segunda vez en 1940, con muchas correcciones, y a partir de allí, ¿no?, una gran cantidad de artículos y bibliografía hasta el reciente comentario de Manuel Edettori del 2016, comentario completísimo y erudito, como corresponde a estos filólogos. Muy bien. Tenemos allí este fragmento 47. El fragmento 47 tiene varias cuestiones que son interesantes. Primero, tiene una que aquí no lo voy a tomar, unos versos antes, están solos en la escena, ¿sí? Están solos en la escena Sileno y Dánae y el pequeño Perseo. El pequeño Perseo, que es un niño silente, pero vamos a ver que algo hace en la escena, más allá de no hablar. Silente, Sileno, que se propone como próxenos de Dánae a cambio de su amor, obviamente, porque Dánae es una joven bella. Dánae reacciona,
¿sí? Y en un discurso durísimo contra Zeus, le dice, Zeus, dice, primero me sedujiste y me quedé embarazada de Perseo. Segundo, permitiste que mi padre me arrojara al mar. Y aún así, salvada, me entregas a estos sátiros. Dice, todo es culpa tuya, pero yo siempre pago los platos rotos, ¿no? Pero no lo dice en ese tono que se los cuento yo. Lo dice en un tono altamente retórico y trágico, ¿sí? Porque ella es un personaje digno de la tragedia. Entonces, apenas dice Danae, les leo, no está aquí, nosotros tenemos lo inmediatamente siguiente, dice, Zeus, ¿no? Termina el parlamento Danae, le dice, Zeus, envíame un auxilio, si te parece, ¿no? Dice, tú eres la causa de la mayoría de las cosas, pero yo, dice, pago todas las cuentas. ¿Sí? Todo un vocabulario muy, muy específico y concreto, dice, ya me has escuchado. ¿Sí? Dice, he dicho todo lo que tenía para decir. Después de ese final, uno espera que, siendo, digamos, la persona parlante, la protagonista, o la deuteragonista, porque en realidad Dictys sería el protagonista, que se ha ido de la escena a la ciudad a ver cómo va a solucionar el problema de Danae, ¿sí? Y ha dejado a Danae sola por muchos versos, no sabemos bien cuántos, pero muchos, ¿sí? Y entonces, como protagonista, Danae tiene que ceder la palabra de un modo canónico. Es decir, si lo tiene a Sileno al frente, cuando termina su discurso, tenemos que tener algún tipo de marca en el texto que indique que Sileno se apresta a hablar. Pues bien, no tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Pero no porque el papiro esté dañado, mutilado. No, simplemente porque no lo hay. Porque acá aparece algo en el drama satírico que no digo que no aparezca en la tragedia, y quienes saben de comedia me dirán mucho mejor si aparece o no. Pero que no es tan evidente. Inmediatamente que Danae dice, pantas egeis logon, tienes todo mi discurso de una manera furiosa, enojada, nada que menos con Zeus, aparece Sileno, o sea, toma la palabra Sileno, ¿no? Que está allí en la escena, ¿sí? Y es el primer verso que vemos ahí. Fíjense que tiene números de versos, 790, 795. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos en este papiro la suerte enorme que en el papiro, en el verso 800, aparece la Z mayúscula, que es el signo de verso número 800. Entonces, ese número nos dice varias cosas. Primero, que estamos ya en la sección final del drama satírico, que por lo que sabemos, nunca superaban los 900 versos aproximadamente. Es decir, ya estamos casi en la situación de desenlace de la trama. Fíjense que un dato que el papiro nos da sumamente importante, porque de otra manera no hubiéramos sabido dónde ubicar esto en la obra. Entonces, apenas termina el discurso enojoso de Danae, tienes todo mi discurso, Sileno interrumpe, sin mediar palabra, y dice, Gelamun prosoron, comicos, dice, el pequeñín se ríe de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque está Perseo allí en la escena. Entonces, Sileno se asombra de que Perseo es un nenito, un bebé de 1 año, que está allí paradito riéndose. ¿Sí? Un elemento que habla, por una parte, de esta atención de los sátiros hacia los niños, ¿sí? Pero también un elemento que, desde el punto de vista performativo, es absolutamente discordante. Un chico
todos sabemos por eso, nos habrá pasado, por lo menos quienes tenemos hijos, cuando una madre se enoja y grita, como Danae antes, el niño acompaña con un llanto. Sin embargo, acá perdió, se ríe, ¿sí? Se ríe. Y dice, el niñito, dice, el chiquitín, ¿no? El chiquitín, jomicos, ¿no? El chiquitín se ríe de mí. Prosorón, liparón, miltopreptón, falacrón. El texto que nosotros tenemos acá, yo les envié este texto de RAT, porque es una edición canónica, pero para la traducción va a haber determinadas restituciones. Sí, efectivamente, es voz dórica. Exactamente, Luciano. Micos es voz dórica. Todo este pequeño canto está lleno de doricismos. Exactamente, Luciano, tal cual. Bueno, yo voy a proponer algunas, no proponer yo, voy a mencionar algunas restituciones para poder dar orgánicamente al texto una traducción. Dice entonces, el pequeñín se ríe de mí, mirando, Rosorón, dice, mi brillante liparón pelada que se destaca por su color rojo, ¿no? Miltopreptón. Entonces, aquí aparece ya un primer elemento, que es un elemento, ¿no es cierto? Un elemento que podríamos llamar así, metateatral, que alude a la propia figura física de Sileno. Y que tiene dos interpretaciones, ¿no? Quienes piensan de una manera más sutil, dicen, Sileno ve que el niño se ríe, claro, Sileno es sátiro, pero no es tonto, la madre está enojada, no hay motivo de risa para el niño, salvo que el niño haga algún ademán en la escena, ¿no? Con la mano, señalando algo, no lo podemos saber eso, por supuesto, tampoco lo vamos a plantear una hipótesis con eso, pero Sileno entiende que la risa tiene que provenir de algo que el niño está viendo, ¿sí? Y que es su pelada, pelada brillante que se destaca por el color rojo, ¿sí? Que sería la máscara del Sileno, ¿no es cierto? Calvo. Quienes son menos sutiles, un poco más procaces, entienden que el niño ve el falo prominente de Sileno, que en esta obra, por otras alusiones que tenemos, sería bastante destacado, y entonces estaría aludiendo a que el niño ve ese falo como una especie de sonajero, ¿sí? Y la pelada brillante de color roja sería una alusión al glande. Lo cierto es que más allá de cuál sea la lectura que vayamos a hacer de esto, o sea, más procaz o menos procaz, lo que nosotros podemos ver es que de ninguna manera el lenguaje es obsceno, ¿sí? O sea, no hay un registro bajo. La palabra falacrón es una palabra que aparece en los tratados médicos desde Hipócrates a Galeno, ¿sí? Es una voz prácticamente científica. Lo que saben de comedia saben muy bien que para decir falo o pene, la comedia utiliza otro tipo de expresiones absolutamente más procaces. Entonces aquí tenemos ya una característica de esa dicción satírica, ¿no? La procacidad, el lenguaje procaz no implica un registro bajo ni un registro obsceno. Muy bien. Sigue diciendo, ¿no? Sileno. Le dice, bueno, aquí está ya un poquito más mutilado. Dice, un papá gracioso, aparentemente. Poikilonó, dice, con la espalda variopinta, es decir, que puede ser que tenga alguna especie de capa moteada, simulando
la piel de un animal. Dice luego Laismoy, que lo suelen restituir como Gelaismoy, dice, se ríe de mí y le dice, Tiderque, ¿qué miras? No le pregunta al niñito, que por supuesto es silente, no responde, ¿no? Y entonces dice, prosofiles choneosos. Ah, dice, pero al pichoncito, coneosos, pero al pichoncito le gusta el prosofilés, o sea, prozo, que es otro término altamente científico para decir pene, ¿sí? Altamente científico para decir pene, y que aquí con el compuesto filés, ¿no es cierto?, adquiere un matiz más burlesco. Dice, al pichoncito le gusta, deberíamos decir hipocorístico, ¿no? Al pichoncito le gusta mi pitulín, ¿no? Y entonces dice sigue diciendo, teniendo los ojos abiertos, acá hay una imprecación a dictis, dice, hey, Mesejairo, si no te disfruto, le dice al niño, ¿no? Si no gozo contigo, que se muera dictis, ¿no? O sea, si dictis me va a sacar este botín que tengo acá al frente, Dana, que es una joven hermosa, y un niñito que se ríe graciosamente de mí, que se muera dictis, si no disfruto de este botín, test de agras, de este botín de casa, ¿no? Allí hay algún elemento de Ettore señala, algún elemento que digamos en la superficie parece ser jocoso, pero que en realidad es bastante más siniestro. Dejemos eso de lado por un momento. Esta sección de esta bastante mutilada, lamentablemente, es una sección, fíjense la métrica al costado de dímetros coriámbicos con cierre de cláusula paremíaco, dímetro coriámbico. Es decir, que es una sección lírica. ¿Qué está haciendo Sileno? No está hablándole al niño, está cantándole al niño. Y esto es sumamente interesante porque nosotros, ¿sí?, en el drama satírico no tenemos otro ejemplo de Sileno cantando un solo, ¿sí? Lo cual se imaginarán que ha dado multiplicidad de opiniones acerca de si esto lo canta solo el coro, Sileno, o si lo canta Sileno y el coro, ¿sí? En general yo le pongo aquí ni siquiera la opinión común, sino que es la opinión que a mí me parece la más fundamentada, y es que Sileno entona toda esta tira de versos, lo que tenemos en esta página y la próxima, dividiendo su canto claramente en dos secciones. Una astrófica hasta el verso 801, como le digo en coriambos paremíaco y coriambos, ¿sí? De hecho, aquí, en estos versos mutilados, que no podemos fijar la métrica, Frenkel supone anapestos, ya vamos a ver mañana por qué, y luego una sección estrófica, ¿sí? Una estrofa y una antistrofa de metros eólicos, ferecracio falecio, gliconios, ferecracios. Vamos a ver mañana la importancia que tiene para, no solo para el texto, sino para entender este coro, ¿no?, esta métrica. Muy bien. Dice, entonces termina esa primera sección del canto, que es una especie de captatio benevolentia, ¿no?, para el niño, ¿sí? Bastante benevolente. Sí, ya Clarisa, no solo expone vos, sino que expone mucha gente. No sé, Bruno, si querés que nos detengamos acá para que la gente pueda acomodarse en sus sesiones, en sus mesas. Bueno, vamos a dejar acá entonces y continuamos mañana. ¿Te parece, Guillermo? Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Y bueno, espero que por lo menos esta primera sesión del curso no haya sido muy densa con toda esa primera parte, pero me parece que va a ser una ganancia para la segunda, ¿eh?
que va a ser, les prometo, de texto a texto, ¿sí? Bueno, quedamos entonces para mañana, ¿sí? Les agradezco a todos muchísimo la presencia y la atención. Bueno, gracias a todos, gracias Muchísimas Guillermo, gracias. especialmente por tu exposición interesante y Muy por buena, todo sí. lo que estuviste contando. A los ponentes, bueno, los esperamos en las siguientes mesas. Yo les pegué en el chat también la asistencia al presente curso y bueno, nos veremos mañana por este mismo canal para seguir conversando acerca de la tragedia del drama satírico. Del drama satírico. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en las mesas. Bruno, muchísimas gracias por toda la ayuda y ojalá mañana, sigo sin saber si es mi conexión o no, o si es mi computadora quizás. Te pregunto, ¿yo debería instalar algo? Porque yo lo abrí directamente del link. No sé, por ahí si bajas el Cisco, por ahí tengas otro tipo de performance, ¿no? Pero igualmente yo no tengo problemas, Guillermo, en seguir con la misma dinámica de hoy, que me fue bastante entretenida, así que no hay problema, ¿sí? Bueno, Bruno, perfecto. Nos estamos viendo durante el día, oyendo durante el día y nos encontramos de nuevo mañana. Gracias a todos. Perfecto. Nos vemos mañana. Dale, Emiliano, espero tu audio. Chau, chau.